quisiera presentar al público a una persona de España, al hijo del escritor Mariano y director de la revista María Mensajera, el hijo de Francisco Sánchez Buenaventura, y está con nosotros entonces don Juan Carlos, a quien le doy la bienvenida a este programa del canal Tiempos de María. ¿Cómo estás, querido hermano? Bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días. Aquí es buenos días. Ahí no sé. Sí, acá también Ahí será muy de todavía. mañana, supongo. Sí, sí. Sí. Bien, pues lo que nos trae hoy día a colación es sobre Peña Blanca, sobre Garabandal, sobre la experiencia que su padre ha tenido escribiendo frente a estos temas, investigando frente a estos temas. Eh, entonces, en este quisiera que nos contextualizara quién fue su padre, Francisco, qué tiene que ver él con, por ejemplo, con Garabandal. Bueno, pues él era un catedrático de economía, metido en los negocios, y había escrito un libro que se llamaba Estigmatizados y Apariciones. Él había escrito muchos libros de derecho, e incluso de teatro, pero de religión, pues escribió uno por ayudar a un amigo que se había convertido, y se había convertido con una estigmatizada, una monja estigmatizada que era María Luisa Zancajo de la Mata, se llamaba. Y entonces él le impresionó mucho a mi padre esa conversión y se puso a escribir sobre estigmatizados y apariciones. Y lo dejó, o sea, escribió el libro y ya se olvidó de él. Pero esto dio pie a que el libro lo conociesen la familia Andreu. La familia Andreu, no sé si en Chile será conocida, pues están muy relacionados con las apariciones de Garabandal. Eran 4 hermanos jesuitas. Uno de ellos, el padre Luis María Andreu, parece que después de ver algo que no se sabe qué, en Garabandal, que dijo 4 veces la palabra milagro, 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 pues al bajar para Santander, para donde vivía él, en Burgos, pues al bajar para allí, bueno, se encontró de repente muerto, apareció muerto, diciendo que un poco antes que era el día más feliz de su vida, que lo que decían las niñas era verdad, que no podía decir lo que había visto, no se sabe qué, porque tenía que hablar con sus superiores antes, que porque la Virgen nos había elegido, dijo, que no había que tener miedo a tratar a la Virgen, que lo de la forma de tratar a las niñas a la Virgen pues era toda una pedagogía divina. Y de repente, padre, ¿se encuentra usted bien? Sí, simplemente sueño. Y con ese sueño se murió. Entonces, el padre, un hermano de Luis María Andreu, que había muerto, se llamaba Ramón, subió a Garabandal, pues un poco para saber qué había ocurrido. Y se encontró con que las niñas estaban hablando con su hermano muerto. Y claro, al principio se desanimó un poco. Dijo, estas niñas han oído hablar de Fátima y creen que ven a la Virgen también, y ahora ha muerto mi hermano, se han impresionado y creen que hablan con mi hermano. Y de repente oyen que dice, que no nos cree, y que para que nos crea vas a decir un secreto que solo lo sabes tú y él en alemán para que no lo entiendan los demás. Y entonces las niñas traducían en alemán lo que les decía el padre Luis María Andreu, que estaba fallecido, al padre Ramón, que lo estaba oyendo todo y estaba impresionado de ver como unas niñas, ya no era transmisión de pensamiento, es que estaban revelando un secreto que no se sabe qué secreto era, pero que solo lo sabían el padre Luis María Andreu y el padre Ramón. Entonces empezó a estudiar el tema. Bueno, córteme usted siempre que quiera, que yo me embalo, cojo No, adelante. el turbo y... No se preocupe. Expláñese nomás. Sí, entonces estos sacerdotes, este sacerdote Ramón Andreu, junto con otros 2 hermanos, más jesuitas también, uno de ellos se llamaba Marcelino y el otro no me acuerdo, fueron a ver a mi padre. Y fueron a ver a mi padre con la idea de que escribiera él un libro sobre Garabandal. Y mi padre, claro, se encontró, primero, que no era su mundo, segundo, que aunque había escrito un libro, pues, bueno, él no era creyente, pero practicaba de vez en cuando, o sea, no era
fervoroso, ni siquiera piadoso. Entonces, claro, dijo, me parece que se han equivocado. No. Entendemos que usted, un hombre de mundo precisamente, que ha escrito un libro sobre este tipo de cosas, es el indicado para escribir este libro. Y entonces mi padre, para quitárselos del medio, con educación, dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Tengo entendido que el obispo de Santander no ve con muy buenos ojos estas apariciones. Entonces, estamos hablando de los años 63, o 62, o 64, puede que sea 64. Entonces dice, si el obispo, si ustedes consiguen una autorización, aunque sea verbal, del obispo de Santander, para que yo escriba este libro, yo con toda esta documentación y estas películas que me están trayendo ustedes, diapositivas y fotos, y con todo este manuscrito que me ha escrito usted, yo hago el libro, pero me lo tiene que autorizar el obispo de Santander. Entonces aceptaron la propuesta los hermanos jesuitas, los sacerdotes jesuitas. El padre Ramón María Andreu en concreto era el que le traía la documentación, el manuscrito de todo lo que había vivido allí y todo lo que sabe. Y dijo, ya, déjemelo, lo voy estudiando, lo voy leyendo y cuando usted consiga la autorización, yo escribo el libro. Bueno, pues mi padre se quedó muy contento, convencido de que el obispo de Santander nunca iba a aceptar la autorización. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando le llamaron los hermanos Andreu y le dijeron, oiga, el obispo ha dicho que le digamos a usted, dígale a Sánchez Ventura que escriba el libro y que me mande un manuscrito, que si no hay nada contra la fe y contra la moral y contra las santas costumbres de la Iglesia Católica, lo aprobaré. Entonces, claro, mi padre se sintió la obligación de escribir el libro. El libro que escribió mi padre es el primer libro que se escribió sobre la luego ha habido mucho, pero el primero fue el de mi padre. Lo que pasa es que al escribir mandó ni siquiera Luna de apellido, de nombre no recuerdo si Luis o Mariano, o Luis Mariano Luna puede ser, era director de Conchita en aquella época, o sea, la primera época de las apariciones, o sea, la confesaba y tal. Y entonces le dijo, era de Zaragoza también, y le dijo a mi padre, oye, Paco, pero si tu obispo es el de Zaragoza, ¿por qué no le llevas el manuscrito al obispo de Zaragoza? Y no pierdes nada. Total que mi padre le hizo caso y le llevó al obispo de Zaragoza, de donde pertenecía mi padre, le llevó a Zaragoza, donde está la Virgen del Pilar, para los oyentes de Chile, pues que lo sepan. Y entonces le llevó el manuscrito, el mismo manuscrito que le había dado al obispo de Santander, se lo llevó al de Zaragoza. Y el obispo de Zaragoza conocía a mi padre desde pequeño. Era muy amigo de mis abuelos, había estado en casa de mis abuelos, en el chalet donde vivían en Zaragoza, en la calle General Mola entonces, luego le han cambiado el nombre, pues vivían ahí y el obispo había estado alguna vez en casa y conocía a mi padre. Y le dijo, mire, le dijo el obispo de Zaragoza, déjeme el manuscrito que lo leeré con mucho gusto y más viniendo de usted, pero escuche, acabo de enterarme por unos compañeros míos, precisamente hoy, que va a haber otra aparición después de tanto tiempo, estamos hablando ya del 18 de junio del 65, y esto era finales del 64. Hay anunciado para el 18 de junio del 65 una segunda aparición, un segundo mensaje que va a haber. Sería importante, ¿usted pensaba ir? Pues no pensaba ir, pues convendría que fuese en mi nombre, en mi representación, que vaya allí a ver qué es eso, porque imagínese que yo le apruebe el libro, lo publicamos, lo editamos, y luego aparece el mensaje que es una barbaridad y hemos hecho el ridículo. Hay que esperar al mensaje. Así que yo me leeré el libro con calma y usted espérese a esa fecha para ir a Garabandal. Y mi padre siempre decía, si no es por el obispo de Santander, yo no escribo el libro. Y si no es por el obispo de Zaragoza, yo no voy a Garabandal. Aunque creo que para escribir el libro había estado varias veces en Garabandal. Pero el día del mensaje no había pensado ir.
y fue porque se lo mandó el obispo de Zaragoza. Entonces, cuando llegó el día del mensaje, que además la gente se puso muy nerviosa porque no lo esperaban por las 7 de la tarde o 5 de la tarde y resultaba que eran las 10 de la noche, todavía no había señal ninguna, porque las niñas antes de tener una aparición tenían una cosa que se llama las llamadas, que consistía en una primera llamada pues que decía Conchita, una segunda llamada que tardaba a lo mejor entre la primera y la segunda bastante, que decía Conchita ven, y la tercera Conchita corre, 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 y desde que decía la tercera hasta que tenía la aparición pasaban segundos, prácticamente nada. Entonces eran las 10 de la noche y no había ni una sola llamada y la gente se ponía nerviosa. Hacía ya frío, porque aunque junio es una temperatura agradable, en Cantabria, en Garabandal, es un sitio frío para por la noche, y hacía frío. La gente ya se había acabado la tortilla de patata, ya se había acabado el bocadillo, ya se había acabado tal. Allí no hay bares, no hay nada. Estaban un poco nerviosa la gente. Pero al final, a las 12 de la noche, vino la aparición del arcángel San Miguel en lugar de la Virgen, porque la Virgen dijo después que le había dado mucha pena ir porque no eran noticias agradables. Anunciaba pues que la copa se estaba rebosando, que iba a venir un castigo, etc. Muchos sacerdotes iban por el camino de la perdición y arrastraban con ellos a muchas más almas, y a la Eucaristía cada vez le daba menos importancia, etcétera, etcétera. Entonces, bajó el arcángel San Miguel, dio el mensaje, y Conchita le dijo a mi padre, ya tengo el mensaje. Lo redactó, se lo dio, y mi padre se lo bajó al obispo de Zaragoza. Y el obispo de Zaragoza le dice, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece? A ver, dime su opinión. Y mi padre dice, pues mire, esta niña no miente. Esta niña pequeña no tiene capacidad para organizar semejante evento con tanta gente que ha venido de todas partes. Ha venido la televisión española, la televisión de Estados Unidos, la televisión italiana, el nodo español, todas las cámaras apuntando a los ojos abiertos sin pestañear durante más de 10 minutos, según los médicos que había allí con los que he consultado, era suficiente para volverse ciega. Entonces esto no es mentira, esto no es obra humana. Y ahora bien, dice mi padre, yo no sé si esto es de Dios. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque mire lo que dice aquí, que muchos sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran con ellos a muchas más almas. Y dice, por esto dice que esto no es de Dios. Le dijo el obispo, dice, por esto le digo yo que esto es de Dios. Usted no sabe cómo está la iglesia y esta chica de 12 años no lo puede saber tampoco. Así que no se preocupe, vamos a pasar el libro a la censura, y si pasa la censura, el libro le doy el imprimatur y usted lo edita. Y quedó así. ¿Qué pasó? Que se entera el obispo de Santander que está el obispo de Zaragoza por el medio y que van a aprobar un libro, y puso en la prensa, sacó una nota en la prensa el obispo de Santander diciendo que prohibía terminantemente que se escribiera cualquier escrito y cualquier libro favorable a las apariciones de Garabandal. Entonces mi padre ya tenía el libro en la imprenta, ya había pasado el Nihil Oscar, faltaba solo el imprimatur. Y recibió, cuando llegó a su despacho, una llamada del obispado de Zaragoza. Le dice, le llaman del obispado. Y mi padre ya se imaginó que qué era. Y se presentó en el obispado y le dijo mi padre, mire, antes de que hablara el obispo, ya sé para qué me llaman. No se preocupe, retiro el libro, pero déjenme hacer unos cuantos ejemplares para mis amigos garabandalistas, ya que... Y le dijo el obispo, no le llamo por eso, usted saque el libro que va a hacer mucho bien, pero no me pida, por favor, no me pida que ponga el imprimatur para que no haya una polémica entre los dos obispos, el de Santander y el de Zaragoza. Porque además, desde el año 1962, su santidad, el Papa Pablo VI, ha dado un decreto en el que a los seglares, en especial a los seglares, para que en temas de apariciones y milagros y cosas así no sea necesario el imprimatur ni el Nihil Oscar. Entonces dijo, saque usted el libro con mi bendición, pero para evitar problemas, peleas y cosas, no me ponga el imprimatur. Y entonces mi padre editó el libro. Aún así, editó pocos ejemplares, pero aquellos ejemplares, cuenta él, se multiplicaban como los peces y los panes y los peces, se pasaban de mano en mano, se hacían fotocopias
saltó fronteras, se empezaron a hacer ediciones, algunas piratas, sin autorización de mi padre, otras con autorización, etcétera. Y el libro, bueno, luego ya la segunda edición, ya mi padre ya la hizo fuerte, y se hicieron un montón de ediciones y un montón de tal. Esta es la historia por la que mi padre se mete en las apariciones de Garabandal. No sé si nos hemos extendido un poco del tema, pero esta es la historia. No, vale la pena conocer eso. Ya tendremos tiempo en una segunda entrevista de profundizar más sobre Garabandal. Bueno, en Chile nosotros tuvimos unas apariciones hace 40 años y la Virgen al vidente Miguel Ángel Poblete le pide que acuñe en una medalla la siguiente frase: de la Salet a Masabiel, de Masabiel a Cova de Iría, de Cova de Iría a Garabandal, de Garabandal a San Damiano, de San Damiano a Peña Blanca. Y pasa que esa frase que está acuñada en la medalla da reconocimiento a todas estas apariciones en cadena. Y bueno, en alguna ocasión el escritor, su padre, don Francisco, ha tenido una misión muy importante para Peña Blanca, ya que él en algún momento ha recibido una imagen de la Dama Blanca que ha recorrido España y que además don Francisco ha colaborado para que esta imagen llegue a Rusia, que era un pedido que había hecho la Virgen acá en Chile, en el Monte Carmelo de Peña Blanca. Yo no sé si usted tiene alguna memoria, algún recuerdo de esos hechos. La verdad es que poco, porque cuando yo entré a la Fundación María Mensajera, la editorial Círculo, que es la que editaba los libros y la que editaba una revista, y entonces había muchísimas apariciones en esa época. Entonces yo estaba abierto, pero también tenía mis precauciones, porque donde va Dios va también el demonio. Y entonces yo, claro, no tenía posibilidad de estudiar las apariciones de Peña Blanca, dada la distancia, y que no conocía entonces todavía a los protagonistas. Sí que mantenía alguna carta con el director espiritual de Miguel Ángel Poblete, que era un santo, padre Contardo, Miguel Contardo. Él era suscriptor de María Mensajera mucho antes de que existiese Peña Blanca, de que se apareciese la Virgen allí. Pero la verdad es que sí, llegué a ver la imagen de la Dama Blanca. Yo tengo en casa donde vivo una reproducción de la imagen. Siempre le he tenido un respeto, una devoción. Conocí también en Zaragoza una expedición que vino Miguel Ángel Poblete con un amigo suyo que se llamaba Patrocinio, le llamaba Pato él, con la doctora Carla Hierve y algunas personas más que vinieron. Los conocí, los traté, me parecieron buenas personas, me parecieron buena gente, pero yo del vidente, aunque en aquella época todavía yo creo que se mantenía en línea, pero ya lo vi como muy rebelde, como muy que no quería hacer su vida, quería divertirse, quería pasárselo bien, y cuando le quería libertad, que le dejasen un poco en paz. Entonces yo vi que esas apariciones tenían pinta de ser de Dios, pero el vidente de no terminar bien. Y hasta se lo advirtieron algunas personas muy santas de una vida de este apostolado y de sacrificio tremendo, le dijeron que iba a acabar mal, como siguiese en esa actitud. Y él se enfadó mucho. Y se desahogó conmigo, como diciendo quién es ese hombre que no lo conozco de nada para decirme eso. Y digo, bueno, pues acéptalo con humildad. Él te lo dice por tu bien. O sea, que a mí las apariciones de Peña Blanca, yo pienso que se ha aparecido la Virgen, yo creo que estaba allí, creo que esto de la medalla que dice usted es verdad, pero yo entiendo que, como dijo mi padre en alguna charla que dio, dice, al final los videntes que se mantendrán en línea, porque son muy tentados, serán pocos los que acaben perseverando en el buen camino. Eso no quiere decir que la aparición sea demoníaca, la aparición es de Dios, pero el vidente, por las relaciones que sean, ha fallado.
solo Dios juzga, no podemos saber cuál es el futuro de una persona, solo Dios juzga, pero claro, ha desacreditado, desde mi punto de vista, la actitud de Miguel ha desacreditado un poco a las apariciones en general, sobre todo a Peñablanca en particular. Yo no sé si estoy siendo demasiado sincero y estoy molestando a alguno, pero yo te digo lo que pienso. Está súper bien. Agradezco en tu sinceridad porque es la realidad. Nosotros estamos asumiendo que el vidente no es un santo. Sin embargo, este vidente, como ha sido un instrumento, que por lo menos sabemos que en los 5 años de apariciones tuvo unas experiencias místicas de las cuales no hay explicación humana. Por ejemplo, ya que tu padre investigó sobre los estigmas, bueno, Miguel Ángel en más de alguna ocasión tuvo estigmas y la doctora Carla Giver, a quien tú has nombrado, precisamente ella fue la que lo mi padre atiende. siempre decía, sí, mi padre siempre decía que los estigmatizados son almas que el Señor escoge, que le prestan a Cristo su carne para que Cristo, con el sufrimiento de ellos, unido al de Cristo, siga redimiendo. Esa es la labor de la misión, digamos, de un estigmatizado. Un poco alma víctima. Entonces, claro, una prueba clara de que lo de Peñablanca no es una invención humana, es que no tiene explicación humana una estigmatización. O sea, para mí eso es la señal clara de que las apariciones en un principio eran de Dios, que haya una estigmatización. Aunque las estigmatizaciones también las puede hacer el demonio. Pero bueno, por los frutos, las conversiones, tal, por lo menos descarta la invención humana. Eso está claro. Y luego por los frutos, conversiones y tal, la conversión es obra de Dios siempre, pues te acercas a decir que aquí, ahí ha estado Dios. Luego ya por los conocimientos que tenemos de apariciones que se malogran, como pasó en el Palmar de Troya con el Clemente Domínguez, que también empezó las apariciones bien, también era evidente verdadero, pero después se desvió. Aunque es distinto, cada desvío es diferente en una persona o en otra. En el caso de Poblete, de Miguel, Miguel no tenía ninguna vanidad, ni tenía ninguna codicia. O sea, no era el dinero, ni era el ser importante. Al contrario, huía de eso. Yo tuve en Zaragoza una cosa además que él me corrigió, porque se hospedaban en un hotel que parece ser que le había la Virgen les había buscado el hotel, les había reservado. Entonces vinieron al despacho para saber dónde estaba ese hotel, que era muy cerca de la oficina donde estábamos. Y fui yo con Miguel Ángel Poblete a ver si había una reserva, pero claro, no sabíamos cómo era la reserva, a nombre de quién y cómo. Yo estaba un poco como diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, allí no sé qué hice, pero parece ser que debí mentir, debí no ser claro, porque claro, yo te dije, como yo llegué al hotel y diga que ha venido la Virgen a encargar unas habitaciones, van a decir que estoy loco. Entonces, para evitar esa locura, pues yo no sé qué hice, parece ser que dije alguna mentira. Ciertamente había unas reservas a nombre de un grupo de Chile, no recuerdo a nombre de quién, de qué persona era, ahora no me acuerdo, han pasado más de 40 años, pero sí que sé que era cierto que había una reserva a nombre de alguien del grupo y que yo, por mentir, Miguel Ángel me dio una sonora bronca, con cariño, pero diciéndome que había mentido, que no podía mentir, que lo podía haber hecho de otra forma sin mentir, sin necesidad de nombrar a la Virgen, pero podía haber dicho a una señora reservada o algo así, que no mentiera y tal. O sea, eso lo tuve. Luego estuve con él en el Pilar, estuvimos juntos en el Pilar, haciendo vela a la Virgen, él en un reclinatorio y yo en otro. Me llamaba la atención que cada vez que estuvimos rezando el rosario y cuando se decía gloria, él hacía una inclinación muy fervorosa de cabeza. Luego, la única cosa que hablamos de apariciones, porque él no quería hablar de apariciones, prefería hablar de otras cosas, pues la única cosa que hablamos de apariciones fue sobre el tema de Garabandal. Y es que le dije que a mí me sonaba muy raro
que el Conchita besase a la Virgen, eso me parecía bien. Pero cuando le preguntaron a Conchita que por qué no besaba al ángel, dice, porque el ángel no es nada. Entonces dije, ¿cómo no va a ser nada? Y entonces Miguel Ángel se rió. Y dice, ¿tú lo entiendes? Y dice, sí. Y me digo, pues explícamelo. Y aunque no le apetecía explicármelo, me lo explicó. Y me dice, ¿tú podrías besar a un rayo de luz? Y digo, no, pues lo mismo. O sea, se está pareciendo como el ángel en forma de un rayo de luz. Claro, un rayo de luz no lo puedes besar. Es una cosa, es luz. Se explica una manera que se aparecía por la visión garabandal con esa muestra. Eso me lo dijo Miguel Ángel, eso me impresionó. Y luego, bueno, ya después estuvimos en una casa cenando en un cenáculo. Y en ese cenáculo, en un momento dado, se escabulló Miguel Ángel, se metió por una habitación, yo le seguí y me lo encontré de rodillas en éxtasis, que me impresionó mucho. Y fui a llamar al grupo de donde estaban rezando el rosario y fueron todos. Y luego me preguntó, ¿por qué has llamado al grupo si no era para ellos? Y le digo, porque me ha dado miedo. Y se echó a reír. Y parece que se le había parecido al arcángel San Miguel. Y luego la impresión de su cara, desde luego, no era fingida. O sea, era un éxtasis verdadero y tal. Es decir, eso es lo que puedo decir de Miguel Ángel y que desde luego con lo que yo vi me gustó. Pero por otro lado, él huía, por huir de protagonismo y por huir de tal, huía de todos los ambientes donde tuviera la gente un apego desordenado a él. Eso es bueno, pero al mismo tiempo, pues tampoco quería hablar de apariciones, o sea, era un poco como que me dejan en paz, que he venido aquí, me quiero divertir, hacer mi vida. Eso es lo... Pero bueno, las estigmatizaciones que me he ido por las ramas, las estigmatizaciones yo no las viví, pero son una realidad y son una prueba de autenticidad de unas apariciones. ¿Qué más? Muy bien. Cosa más? Sí, me gustaría saber, Juan Carlos, por cómo supo tu papá de Peña Blanca, porque él estuvo el año 1987 acá en Peña Blanca. Bueno, nosotros en María Mensajera él estaba muy abierto, tenía suscriptores del mundo entero. Yo me imagino que él se enteró de lo de Peñablanca por Miguel Contardo, el director espiritual de Miguel Ángel. Yo me imagino. Luego también había un suscriptor de María Mensajera que se llamaba Álvaro Barros, que antes de las apariciones ya suscriptor. O sea, había varios suscriptores de la revista María Mensajera de Chile, porque la revista María Mensajera tenía 3.000 suscriptores y a lo mejor pues 500 eran de América. Y de esos 500 de América, pues igual de Chile había 100. Entonces, claro, cuando hay una aparición tan importante como la de Peñablanca, pues se lo comunicarían a mi padre. A partir de ahí recibía información de todo lo que pasaba en Peñablanca. Luego ya tengo entendido que el Miguel Ángel Poblete, en un éxtasis, la Virgen llamó a mi padre, que quería que fuera allí, y mi padre estuvo en Chile dando conferencias, por lo menos una vez. Si no dos, por lo menos una estuvo. Uh-huh. Así es. Sí, yo agradezco mucho tu tiempo, Juan, porque estos recuerdos a nosotros en Chile nos sirve mucho. Recordar lo mejor de Peña Blanca, porque los medios de comunicación siempre recuerdan lo peor y buscan en el vidente cómo atacar estas apariciones, buscan en la vida del vidente como su final. No sé si tú supiste que Miguel Ángel, a pesar de ese final triste, Sí. Alcanza a confesarse. Y eso también... Sí, lo oí. Uh-huh. Lo oí. Lo Sí. oí porque es que él en el fondo no era mal chico. Él tenía muy buen corazón. Pasa que tenía una infancia muy desagraciada. Y luego en el mundo de las apariciones es un mundo muy peligroso. Son muy tentados todos los videntes por los instrumentos. Todos somos tentados, pero los instrumentos son tentados mayormente. Entonces, claro, pues entre la educación que había recibido y los tentados que estaban, la gente, las personas que seguimos las apariciones a veces hacemos mucho daño también a los videntes.
porque nos apegamos a ellos como si fueran ídolos, y eso es malo, ¿eh? Hay que pensar que una cosa es el mensaje y otra cosa es el mensajero. El mensaje puede ser de Dios, pero el mensajero puede desviarse, y sin embargo el mensaje no deja por eso de ser de Dios. También el apóstol Judas, pues hasta que llegó la época que falló, pues fue apóstol de Dios y hizo milagros, y no va a dejar de ser apóstol por eso. Lo que pasa es que luego acabó mal. En el caso de Miguel Ángel es distinto, la comparación no es correcta quizás, pero él era buen chico. Lo que pasa es que ya te le digo, muy tentado, y me alegro mucho, me enteré que llegó a confesarse y eso está muy bien. Entonces, eso es un indicio por lo menos de que se ha salvado. Bueno, tú has nombrado a Álvaro Barros. Álvaro Barros fue uno de los escritores digamos, que ha dejado un legado un hito dentro de Peña Blanca. Dentro de sus libros hay uno que se llama ¿Por qué creo en Peña Blanca?, donde ha recopilado varios testimonios de Peña Blanca, pese a la vida de Miguel Ángel, a esta vida final, digamos. Mucha gente nunca dejó de creer. Y esos testimonios recopiló nuestro querido escritor ya fallecido, y dentro de esos testimonios también hay una carta recibida desde España, de tu padre, mencionando sus razones en forma muy breve, por supuesto, por qué creía en Peña Blanca. Yo te he compartido el audiolibro. No sé qué impresión te da escuchar de otra voz, pero al fin y al cabo, escuchar el testimonio de tu papá con este tema. Sí, hombre, me impresionó mucho porque la forma de redactar y de hablar de mi padre la conozco, y aunque la diga otra persona, sé cuando lleva el sello de mi padre o no lo lleva. Y sí, son palabras que son de mi padre. O sea, el tema, hablando de cómo los videntes se desvían y acaban, que son apariciones verdaderas, pero que el vidente falla. Todo eso que me mandaron era como pensaba mi padre. Sí. Mi padre siempre decía que él no creía en una aparición en la que estuviera todo claro. O sea, él decía que si no acudía el demonio soltando la tinta del calamar para oscurecer el tema, es que no tenía interés. Y si no tenía interés, es que no estaba Dios. Entonces, la prueba de que una obra era de Dios es que tenía que haber oposición. Oposición por parte de la jerarquía, oposición por parte de demonio, a través de unas formas o de otras, y normalmente, pues, ese era el sello distintivo de que ahí estaba Dios. Y claro, la obligación del como dice San Pablo, hay que examinar todo y quedarnos con lo bueno. Que lo malo no sirva para condenar, sino que sirva para confirmar que eso malo indica que es porque hay algo bueno, si no, no habría mal. Qué buena acotación nos das. Bueno, hay que recordar las bienaventuranzas del Evangelio cuando Jesús felicita a los que lo persiguen, porque así han tratado a los verdaderos profetas, dice el Evangelio. Querido hermano Juan Carlos, ya terminando esta breve entrevista, ¿algún mensaje final que nos puedas dar a la gente que asiste habitualmente a Peña Blanca o a los indecisos que todavía no han ido al Monte Carmelo? Bueno, lo más importante es creer en el triunfo de la Virgen en sus apariciones, en el fiel cumplimiento de su mensaje, y luego pedir a Dios la aclaración de las apariciones en estudio. O sea, eran las tres cosas que pedía mi padre siempre a los sacerdotes con los que se entrevistaba o con los que tenía oportunidad de hablar. Decía, hágame 3 misas, una por el triunfo de la Virgen en sus apariciones, otra por el fiel cumplimiento de sus mensajes, y tercero, la aclaración de las apariciones. Claro, hay que estudiarlas. Lo malo es cuando se prejuzga sin estudiar. Entonces hay que estudiar las apariciones, saber a ver qué parte hay de Dios, qué parte no es. Esa es la labor del investigador, tendría que ser del obispo y de la comisión que estudiase el tema. Pero como no lo hay mucha intención de condenar antes de empezar, pues tenemos que hacer esa labor los seglares.
Entonces, yo lo que pediría a una persona que ha encontrado una gracia en Peñablanca, pues que dé gracias a Dios y sea fiel a esa gracia que ha recibido. Porque si donde la Virgen va es para que le escuchen y es para que, digamos, convertirse en un alma que luego viva el testimonio que ha vivido, o sea, lo que la persona ha vivido, yo lo transmita a otros, porque con la palabra se extiende la fe. Dios ha dispuesto que por medio de nuestra palabra convertir a las personas. Si nosotros nos callamos, no se convierte nadie. Si nosotros hablamos, no es por nuestra palabra, es porque Dios a esa palabra la va a unir del Espíritu Santo y va a hacer que alguien escuchando le toque el Señor. Entonces, por eso yo pediría, pues eso, el que ha vivido una gracia, que lo cuente, sin miedo, tal y como lo ha vivido. Y así ayudará a la causa de las apariciones. Muchas gracias, querido hermano. Sí. Dígame. Bueno, a vosotros por tener este programa, que estáis haciendo mucho bien. Ánimo. Muy bien, pues bueno, que el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios y el Sagrado Corazón de Jesús bendiga también a España. Muchas gracias, querido hermano Juan Carlos. Gracias. Desde España, Zaragoza, 10 de febrero de 2003. Señor Álvaro Barros, Ricardo Cox Méndez, 1526, Santiago de Chile. Querido Álvaro, contesto tu carta fecha 23 de enero. Celebro mucho que en compañía del padre Contardo estéis escribiendo un libro de testimonios sobre Peñablanca. Me preguntas por qué creo las apariciones en dicho lugar, a pesar del triste final que tuvieron. La respuesta para mí puede ser la siguiente. La Virgen dijo que todos los videntes serían probados y que al final los que superasen las pruebas se podrían contar con los dedos de una mano. Esto hace que todos, o por lo menos una gran parte, acaben desviándose. Por consiguiente, hay que juzgar las apariciones por el arranque de las mismas, por los fenómenos que se producen cuando los videntes se mantienen en línea, sin apartarse y sin dejarse desviar por culpa del demonio. Hoy día, el enemigo de Dios y de los hombres se ha introducido en la humanidad. Es el auténtico príncipe de este mundo, y no solamente los hombres seglares, sino también dentro de la propia Iglesia. Por consiguiente, no puede sorprendernos el que luche por probar y desviar a todos los videntes, lo que consigue en una gran parte. En Peñablanca se dieron prodigios extraordinarios. Tenemos experiencias imborrables, pruebas clarísimas de la autenticidad de los mensajes, que no podía improvisar un vidente analfabeto, ni tampoco, aunque hubiera tenido una preparación excepcional. Se dieron milagros auténticos, curaciones indiscutibles y sufrimientos aparentes, como la llama de fuego que estuvo lamiendo la garganta sin que lo notara, ni se quejase, ni dejara rastro. No voy a enumerar estos casos extraordinarios que nadie mejor que vosotros conocéis. Con el testimonio de mi afecto y gratitud, os envío un abrazo muy cariñoso, en unión de oraciones, vuestro buen amigo. Postdata, os agradecería me facilitaseis peces para colocar en las puertas. Ya me informaréis sobre las diferentes clases de peces que tenéis y precios. Francisco Sánchez Ventura y Pascual, catedrático. Paseo de Sagasta 6410, Zaragoza, España. Desde España, Zaragoza, 28 de febrero de 2003. Querido Álvaro, recibo tus breves líneas que coinciden con otra carta anterior que firmabas tú, conjuntamente con el padre Contardo. Creo recordar que la contesté, y más o menos supongo que diría lo siguiente.
La Virgen ha dicho en varias ocasiones que todos los videntes serán probados y que al final los que superen las pruebas se podrán contar con los dedos de una mano. Esto quiere decir que la mayor parte de los videntes se desvían, como se desvió también Miguel Ángel, el vidente de Peña Blanca. Pero esto no quiere decir que el arranque no sea milagroso, que la Virgen no coge instrumentos humildes y a través de ellos nos está anunciando lo que va a venir, pues no hace nada el Señor sin advertirlo previamente a sus siervos los profetas. Pero para demostrar que es ella la que habla, hace prodigios, cura enfermos, realiza auténticos milagros, como fue entre otros el ver cómo una llama encendida acariciaba el cuello del vidente sin que notara la menor molestia. Cuando en unas apariciones son muchos los que acuden y los que cuentan los prodigios que han vivido, en una prueba clara de lo que se trata de un fenómeno sin explicación posible o por consiguiente milagroso, la mejor prueba para creer es la autenticidad del prodigio. Me parece muy buena idea que habéis tenido de preguntar a los visitantes que tienen fe en Peña Blanca, en que fundamentan esta seguridad que mantienen de considerar las manifestaciones de carácter sobrenatural. En unión de oraciones, os saluda muy atentamente, con todo cariño, Francisco Sánchez Ventura y Pascual, Zaragoza, España. Desde Argentina. Mi nombre es Fernando y quiero dar testimonio de una gracia recibida de la Santísima Virgen. Me había salido un bultito en la frente. Fui al médico y dijo que había que sacarlo para analizarlo. Era un tumorcito pequeño, pero que podía ser maligno. Me operaron, pero con tan mala suerte que el resultado de la biopsia no llegó nunca a mis manos, pues se había extraviado en la clínica. Al año empezó a formarse de nuevo. Fui al médico otra vez y dijo que había que operarlo nuevamente. Entonces mi tía, que es muy creyente de la Santísima Virgen, me dio un pañito de la Santísima Virgen bendecido en una de sus apariciones en Peña Blanca, Chile, que le habían dado hace un tiempo. Me dijo que me lo pasara por la frente con mucha fe y prometimos los dos ese día que si me concedía esa gracia daríamos testimonio de este milagro. Al poco tiempo el bultito fue achicándose hasta no quedar nada de él. Hoy, hace casi 3 años de esto, paréntesis, debo aclarar que para sorpresa del médico nunca me volvieron a operar. No había necesidad. Por eso decidimos los dos, mi tía y yo, gracias Madre mía, gracias por el milagro recibido. Fernando Domínguez, DNI 27615-357, San Martín, Mendoza, Argentina, septiembre de 2000.